Constantinopla, la más grande ciudad cristiana por casi 1000 años y deseada por el mundo. Sorprendentemente, pocos recuerdan esta gran ciudad, capital de dos de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Romano Cristiano y el Imperio Otomano Islámico. Esta es la historia de la caída de Constantinopla, como la ciudad más rica de Europa cayó ante los turcos y se conoció como Estambul. La historia del gran asedio de 1453. Cuando la mayor fortificación de la historia fue asaltada y la catedral más grande de Europa se transformó en una mezquita, el imperio formado por Rómulo y Remo en las 7 colinas finalmente llegó a su fin. Europa tembló sin haber asistido a la antigua ciudad. Ahora sufriría un renovado embate islámico no visto desde los días de los grandes califas. Las ondas de choque por la caída de Constantinopla resonarían cambiando la historia mundial permanentemente. Pero primero un poco sobre la ciudad misma. Situada en el lado occidental del estrecho de Bósforo, el punto donde se encuentran Europa y Asia, esta antigua ciudad se encontraba en la posición económica y estratégica clave entre Oriente y Occidente. Separando el Mar Negro del Mediterráneo, Constantinopla también estaba ubicada de manera crucial, a lo largo del eje norte-sur. Como Napoleón Bonaparte famosamente comentó, si la tierra fuera un solo estado, Estambul sería su capital. Teniendo todo en cuenta, hay pocos lugares en la tierra mejor adaptados para un centro de poder. Esto no fue un error. Fundada por los griegos alrededor del 650 a.C., las fortunas de esta región cambiarían para siempre bajo el dominio de Roma. Eso es debido a que en el 330 después de Cristo Constantino estableció la ciudad como su nueva capital. La nombró Nova Roma o Nueva Roma, demostrando sus aspiraciones para el lugar. El nombre no se popularizó, con residentes y extranjeros por igual nombrándola después del propio fundador, Constantinopla. Fue desde Constantinopla donde se gobernó el tardío Imperio Romano. La ciudad de Roma permaneció importante en el oeste, pero Constantinopla era el verdadero centro de poder político, económico y religioso en el imperio. Constantinopla era el núcleo de poder en el imperio. Aunque Roma mantenía su importancia en el oeste, a medida que los pueblos bárbaros se movían hacia el imperio en los siglos V y VI, saqueando asentamientos a medida que avanzaban, la mitad occidental decayó y se derrumbó. El este se mantuvo fuerte, y fuerte permanecería durante siglos aún. Constantinopla se mantuvo insuperable detrás de sus enormes muros, mientras otros reinos surgían y caían. ¿Y qué muros eran esos? Cuando los diversos bárbaros del norte de Alemania, los anglosajones y los ingleses, quedaron asombrados ante las fortificaciones romanas que encontraron allí. Estaban tan asombrados que muchos pensaron que gigantes o dioses debieron haber construido tales estructuras. Mientras que los muros de Constantinopla eclipsaban a cualquier muro encontrado en Gran Bretaña y eran quizás los más masivos en cualquier parte del mundo, conocidos como los muros teodosianos, en honor al hombre que los construyó, el emperador Teodosio II. Esta doble línea de muros era una de las más complejas y defensivas del mundo. Estructuras. El muro interno medía 5 o 6 metros de grosor y 12 metros de altura. Un muro exterior de 2 metros de espesor creaba un almenar de 9 metros de altura frente a él, que a su vez estaba rodeado por un foso de 10 metros de profundidad. Este impresionante sistema de fortificación rodeaba la parte oeste de la ciudad. A lo largo de su longitud se encontraban 96 torres que alcanzaban hasta 20 metros de altura y 9 grandes puertas que atravesaban tanto el muro interior como el exterior. Para todos los que las veían, las murallas teodosianas eran impresionantes, una maravilla del mundo sin igual en tamaño y escala. Eran prácticamente impenetrables. Muchos habían intentado violar las murallas de la ciudad y acceder a las riquezas dentro, y casi todos habían sido frustrados. Los asedios de los godos en 378, los persas en 626, árabes, búlgaros, rusos, todos fracasaron repetidamente.
A lo largo de la historia, pocas fortificaciones han demostrado ser tan exitosas tan a menudo. Y tenían que ser exitosos, porque dentro de estas murallas yacía la joya del Imperio Romano, una ciudad de asombrosa riqueza. Con Constantino invirtiendo dinero en su nueva Roma, la población explotaría, pasando de alrededor de 30 o 50.000 en el año 300 después de Cristo a al menos 300.000 para el año 400 después de Cristo. Constantinopla en su estado actual fue hogar del Imperio Romano. Fue, según algunas estimaciones, la ciudad más grande del mundo durante cientos de años y permaneció como una de las más pobladas durante siglos después. La ciudad bullía con el movimiento de personas que abarrotaban sus concurridos mercados, donde se podían encontrar productos de todo el mundo. Su gran puerto veía barcos cargados de especias orientales, sedas chinas, ámbar del norte y marfil del sur, luchando por espacio en sus concurridas vías fluviales. Si valía la pena poseerlo, se podía encontrar en Constantinopla en algún lugar entre los bulliciosos mercados y puestos apretados en el bullicioso centro global que era esta magnífica ciudad. Pero había espacio para la grandeza dentro de los abarrotados callejones y calles de esta metrópolis. Grandes edificios tan masivos y magníficos como los más grandes de Roma surgieron de las calles dominando la ciudad. El poderoso hipódromo, la arena en forma de U, utilizada para las carreras de carros, era capaz de albergar a 100.000 espectadores, el doble que el Coliseo en Roma. El gran palacio adyacente al hipódromo se extendía por toda la ciudad, hogar del emperador y la corte. Su esplendor no tenía igual en cientos de millas en cualquier dirección. El centro religioso de la ciudad era la Hagia Sofía, construida por el emperador Justiniano en el siglo después de Cristo, en el 537 después de Cristo, el edificio más grande del mundo cuando se terminó. La Hagia Sofía se alzaba sobre la ciudad. Esta maravilla de la ingeniería fue coronada con la cúpula más grande vista hasta la finalización de la Basílica de San Pedro en Roma, casi 1000 años después. De hecho, la Hagia Sofía permanecería como la catedral más grande del mundo durante los próximos 1000 años, un símbolo revestido de oro del poder y la autoridad de la Iglesia. El este, no el oeste, fue el heredero del esplendor y poder de Roma, y Constantinopla fue la encarnación viva de eso, escrito en piedra. Pero este hecho a menudo se olvida y no sin razón. Para 1400 Constantinopla y el imperio que gobernaba eran solo sombras de su antigua gloria. Siglos de invasiones de bárbaros endurecidos del norte y vibrantes imperios islámicos del este habían desgastado gradualmente al imperio y al... Crisis tras crisis caracterizaban la vida política de los emperadores. A pesar del legado histórico de esta civilización, los gobernantes parecían más interesados en enriquecerse a sí mismos que en reconstruir su reino. Esto les valió a ellos y a su reino el desprecio de muchos historiadores y pensadores. Voltaire dijo de su historia: esta indigna colección solo contiene declamaciones y milagros. Es la desgracia del humano. Mente. Montesquieu, otro pensador francés, dijo del lugar: el imperio griego no es más que un tejido de revueltas, sediciones y perfidias. Edward Gibbon, famoso historiador romano, escribió sobre la historia de Constantinopla, describiéndola como una sucesión de sacerdotes o cortesanos que siguen los pasos de los demás en el mismo camino de servidumbre y superstición. Sus puntos de vista son estrechos, su juicio es débil o corrupto. Tal desprecio es mayormente injusto. Las causas del declive del Imperio Romano, tanto en el este como en el oeste, no son simples. Un hecho que estaba claro, sin embargo, fue la única ocasión en que las murallas teodosianas no protegieron a esta poderosa ciudad. En 1204 la propia Constantinopla fue saqueada, sus iglesias saqueadas y sus hogares incendiados. Esto no fue a manos de algún poderoso ejército islámico, sin embargo, ni de guerreros del norte. En cambio, el ataque provino de las fuerzas cristianas occidentales, participantes en la vergonzosa Cuarta Cruzada, quienes saquearon la ciudad más grande de la cristiandad, la ciudad que juraron proteger. Las fuertes murallas habían vencido a todos los que intentaron atravesarlas. Resultaron impotentes ante la avaricia de los hombres que llegaban, no como invasores, sino invitados como amigos.
Tras el desastre, la mayoría de las autoridades de Constantinopla apenas se aventuraban más allá de las murallas de la ciudad. Las cosas iban a pasar de mal a peor, porque el sultán Mehmed II, líder de los temibles otomanos turcos, estaba llegando. Y deseaba que este antiguo centro del cristianismo, sede de los emperadores de Roma, fuera la capital de su nuevo imperio, la joya de su corona. Se preparó el escenario para el último asedio a Constantinopla. Desde niño, el sultán otomano Mehmed II soñaba con asaltar las murallas de Constantinopla. Había quedado decepcionado una y otra vez por la negativa de los asesores. Pero en 1453, siendo un joven de 20 años al mando de un imperio, sus sueños se volvieron realidad. Los preparativos fueron amplios. Las ciudades de Tracia y la costa del Mar Negro habían sido devastadas para evitar que ayudaran a los defensores. El primer evento fue el fuerte asalto a Constantinopla seguido por la invasión de la flota romana. Una armada se agrupó en Gallipoli preparada para aislar la ciudad por mar. Se construyó un castillo en el punto más estrecho del Bósforo Rumeli-Jaisa. Un enorme cañón, la basílica, de 26 pies de largo y capaz de lanzar piedras que pesan más de 600 kilogramos, fue construido por el ingeniero húngaro del sultán. Esta gran pieza de artillería requería un equipo de 60 bueyes para su traslado desde su lugar de construcción. Adrianópolis, futuro sitio de asedio. Finalmente, se reunió un poderoso ejército de unas 80.000 hombres de todo el ya extenso imperio otomano. Sin embargo, los defensores no habían estado ociosos. Se recolectaron fondos y armas para las tropas. Fuera de la ciudad, se profundizaron las zanjas frente a las murallas y se inundó el foso junto a la puerta de Blajnai, una de las más fortificadas de la ciudad. Se contactaron potenciales ayudantes: Venecia, el Vaticano, Aragón y Francia. Cuando llegó una compañía de 700 hombres bajo el capitán guyanés, Giovanni Giustiniani Longo, se le dio el mando de las murallas. Y con eso, 7.000 hombres armados se prepararon para defenderse contra 80.000. A pesar de enfrentarse a probabilidades enormes, contaron con la ayuda de las poderosas murallas teodosianas, las fortificaciones más robustas que Europa ha conocido. Como la historia les enseñó, esto era algo que la ciudad de Constantinopla ganó. No podían perder. El asedio comenzó el 2 de abril de 1453, el lunes de Pascua, cuando las primeras tropas turcas entraron en vista de las masivas murallas teodosianas. Una percusión de cigüeñas migratorias voló a través del Bósforo. Los turcos fuera de las murallas de Constantinopla empalaron y crucificaron a los cristianos a la vista de las enormes murallas de la ciudad, con la esperanza de inducir el pánico. Cada lado estaba listo para un largo asedio, preparado para no dar cuartel, y en el primer día hablaron los cañones de los otomanos. Con un gran rugido que sacudió el mismo suelo en el que se apoyaba, el gran cañón de Orban la Basílica disparó contra las murallas. Complementando este gran cañón, había otras 70 piezas de artillería de la fundición del sultán, que juntas disparaban cada 7 minutos desde el amanecer hasta el atardecer. Las secciones exteriores de la muralla, en algunos lugares, fueron reducidas a escombros. Por impresionantes que fueran las fortificaciones de la ciudad, no se habían construido para resistir los cañones. Durante la noche, sin embargo, los defensores pudieron llenar los huecos hechos por los cañones. Las murallas resistirían. El 12 de abril el asalto otomano fracasó. El 20 una flotilla imperial se abrió camino a través de la flota otomana, llegando al puerto. A pesar de no tener éxito, trajo hombres y suministros necesarios con solo 4 barcos fuertes. Los defensores se animaron, asediadores desmoralizados. La victoria para el sultán parecía lejana. Algo tenía que cambiar. Los otomanos habían fracasado en tomar la ciudad en otro asedio en 1422, y los hombres habían empezado a murmurar: las murallas nunca han sido tomadas por la fuerza. La ciudad nunca caerá. Muhammad sentía presión. El sultán ordenó a su flota retirarse en un golpe maestro. Poseía una flota de galeras para ser movidas por tierra al norte de la ciudad, hacia el Cuerno de Oro. Había construido un camino de troncos engrasados, y el día 22 la enorme flota otomana fue arrastrada a través de él y hacia el puerto,
donde una vez había estado protegida por enormes muros marinos y una gran cadena, el puerto de Constantinopla, ahora estaba en manos otomanas. Fue un gran golpe táctico para los defensores. Intentaron desesperadamente forzar la salida de los atacantes. Tras ser derrotados, los otomanos sufrieron un ataque de barcos de fuego llenos de combustible y pólvora la noche del 28 de abril dirigidos a su flota. Si podían expulsar a los turcos del puerto, el asedio podría ganarse. Se produjo una lucha amarga. Ambos lados participaron en combate cuerpo a cuerpo. Al amanecer, los cristianos ya habían sido expulsados, sufriendo enormes pérdidas. Esa mañana, las tropas cansadas en la ciudad miraron a través del agua para ver a sus camaradas, que habían sido capturados alineados. Luego, uno por uno, fueron empalados en estacas. Sus gritos resonaban para que todos los escucharan. Para no ser superados, las fuerzas cristianas luego ejecutaron a los 200 hombres que habían capturado. El asedio, ya de por sí feo, se volvía más brutal día tras día. Con el puerto asegurado, los otomanos comenzaron sus agotadores asaltos. Venían cada día enfrentamientos totales. Siempre eran rechazados, con grandes pérdidas. Aún así, progresaban poco a poco. Las fuerzas cristianas se estaban agotando gradualmente y disminuyendo en número. Muchos pensaron que la defensa de la ciudad estaba condenada. La tristeza es capturada por un relato del asedio, escrito por un cirujano veneciano en su diario. Encontraron a los turcos acercándose directamente a sus muros y buscando batalla, particularmente los genízaros. Cuando uno o dos fueron asesinados, llegaron más turcos de inmediato, y se llevaron a los muertos, sin importarles cuán cerca llegaron a las murallas de la ciudad. Nuestros hombres les dispararon con armas y ballestas, apuntando a los turcos que estaban espantando a sus compatriotas muertos, y ambos caerían al suelo muertos. Y luego salieron los turcos, y se los llevaron sin temer a la muerte, pero dispuestos a dejar que 10 de ellos fueran asesinados antes que sufrir la vergüenza de no dejar ni un solo cadáver turco. Por las murallas. Los otomanos intentaron romper las murallas con minas, en vez de asaltarlas. Una fuerza serbia experimentada en este tipo de guerra lideró el esfuerzo. Cavaban formando enormes túneles bajo tierra hacia las murallas. Al llegar a los cimientos, se colocaría pólvora y se encendería, colapsando las defensas de manera irreparable. Un ingeniero alemán que vino con las fuerzas guyanesas de 700 hombres era capaz de hacer esto. Dirigió la excavación de minas para encontrarse con los túneles otomanos, permitiendo a los defensores matar a las fuerzas otomanas y colapsar sus minas. Cuando capturaron a 2 oficiales turcos en una de esas escaramuzas subterráneas, el 23 de mayo los torturaron sin piedad, obligándolos finalmente a revelar las ubicaciones de todas las demás minas. No habría más intentos de plantar minas bajo las paredes después de este incidente. El 21 de mayo, Mohamed envió un embajador a la ciudad que los otomanos debieron abandonar. Entrega Constantinopla y se te permitirá salir con tus posesiones. Ciudadano o emperador. El emperador se negó, ofreciendo tributo pero sin rendirse. Declaró: en cuanto a rendir la ciudad a ti, no es para mí decidir, ni para ningún otro de sus ciudadanos. Porque todos nosotros hemos llegado a la decisión mutua de morir por nuestra propia voluntad, sin tener en cuenta nada por nuestras vidas. Mohamed II estaba en un punto crucial. El asedio duró 49 días. Las pérdidas eran elevadas, los suministros escasos, y varios asesores principales del sultán solicitaban terminar el asedio. La victoria parecía distante. Durante un consejo, se decidió que los otomanos lanzarían una última ofensiva total contra la ciudad. Los riesgos eran altos. Un asalto fallido podría debilitar aún más la moral otomana. Mohamed había soñado con este instante toda su vida. Las murallas serían atacadas, o el ejército que lideraba sería destruido en el intento. En la tarde del 26 de mayo iniciaron los preparativos. Durante las siguientes 36 horas se movilizó y preparó para el gran asalto a la masiva hueste de 80.000 hombres. Se les dio tiempo el 28 para descansar, rezar y hacer las paces con su moralidad. Anticipando la inminente carnicería, los otomanos percibieron el cambio de humor. Las tropas en Constantinopla celebraron una ceremonia solemne en Hagia Sofía, la iglesia más grande de la cristiandad,
con la asistencia del propio emperador. También se reconciliaron con su Dios, aceptando cualquier destino del próximo día. Y en esa noche del 28, una calma sombría cayó sobre ambos lados. El aire caliente y húmedo estaba lleno de las oraciones de miles. El dado había sido lanzado. La ciudad podría caer, mas no lo haría en deshonra. Los cristianos lucharían hasta el final. Y así fue que justo después de la medianoche del 29 de mayo, el 53 día del asedio, comenzó la ofensiva final a todo dar. Ola tras ola de tropas otomanas se precipitaban hacia las murallas. Primero llegaron los irregulares Bash y Basuk, luego los anatolios, luego los genízaros, luego los otomanos. Avanzaron rápidamente en orden perfecto, incluso bajo el fuego de misiles desde las murallas. Los genízaros avanzaron al ritmo de su música marcial, una cacofonía de tambores e instrumentos, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada entre el estruendo de las armas, incluso desde el otro lado del Bósforo. El sultán Mehmed estaba de pie en una fosa cerca del fuerte, gritando palabras de aliento. Olas embestían las paredes, levantando escaleras y atacando a los defensores. Lucharon intensamente toda la noche. Los defensores en las murallas repelieron ola tras ola de valientes soldados turcos, pero cada vez se volvían más cansados y menos en número. Para cuando las tropas de los genízaros, lo mejor del sultán, se comprometieron con el asalto, muchos defensores ya estaban agotados. Sin embargo, prosiguieron en un feroz combate cuerpo a cuerpo. La desgracia golpeó a los defensores justo antes del amanecer. El líder de la izquierda genovesa fue asesinado. El ejército turco en las murallas disparó un culver, se golpeó la coraza y se retiró sangrando. Desalentados por la partida de su líder, los defensores de Constantinopla siguieron batallando contra las fuerzas élite turcas por el control de las murallas. Un gigante janisario, llamado Hassa, luchando a través de una muralla de hombres y acero, logró montar el estacado. Levantó brevemente la bandera antes de ser derribado. Demostró que era posible. Los turcos se animaron, luchando aún más duro. Pronto los hombres superados en número en las murallas fueron abrumados. Se tomó la sección de la muralla y se izó la bandera otomana. Y con eso la batalla llegó a su fin. Con el izado de las banderas turcas sobre una sección clave de la muralla, la férrea defensa flaqueó y luego colapsó. Los hombres que lucharon por su ciudad sabían que habían fracasado y pronto la violenta horda a la que resistieron irrumpiría en la ciudad. Algunos huyeron, buscando refugio con sus seres queridos en los estrechos confines de su ciudad. Otros se rindieron, condenándose a una vida en esclavitud. Algunos se lanzaron desde las murallas en desesperación, terminando sus vidas antes que presenciar lo que estaba por venir. Se dice que Constantino, desechando su regalía púrpura, lideró la carga final contra los otomanos entrantes, pereciendo en la batalla subsiguiente en las calles junto a sus soldados. Por otro lado, el cirujano veneciano, citado anteriormente, escribió en su diario que Constantino se ahorcó en el momento en que los turcos irrumpieron en la puerta de San Romano. Su destino sigue incierto. Constantinopla había caído. Entonces comenzó la carnicería. La ciudad rechazó la clemencia del sultán. Los hombres habían arriesgado sus vidas tomando el lugar, muchos pagando el precio final. Ahora los ciudadanos de Constantinopla pagarían por esa resistencia. Recordarás cómo el emperador había respondido al mensajero del sultán diciendo cómo su pueblo había llegado a la decisión mutua de morir por nuestra propia voluntad sin ningún respeto por nuestras vidas. Aquí se probará esa afirmación. La ciudad fue saqueada. Las tropas otomanas se movían por el distrito, barrio por barrio, saqueando y violando a medida que lo hacían, más enfocados en vender ciudadanos como esclavos. La ciudad fue saqueada, pero la mayoría de la población se salvó. Aún así, los relatos indican que la sangre fluía en la ciudad como agua de lluvia en una cuneta y que los cuerpos flotaban en el mar como melones en un canal. Una gran parte de la ciudad fue saqueada e incendiada, llevándose cualquier cosa valiosa que encontraban.
Santa Sofía, la iglesia más grande del cristianismo, fue el refugio natural para miles de personas que se amontonaron en sus vastas cámaras. Muchos rezaban desesperadamente por una intervención divina. No llegaría. Los turcos descendieron sobre la catedral, agarrando a los que estaban dentro y clasificándolos según el precio que obtendrían en los mercados de esclavos. La Hagia Sofía fue entonces convertida en una mezquita. Mientras aún se libraban batallas y las tropas turcas saqueaban la ciudad, un sacerdote subió a la torreta del enorme edificio. Desde esa posición, llamó en árabe, invitando a todos a la oración, iniciando un servicio islámico oficialmente. Dentro del enorme edificio, otro hombre santo realizó el namaz de acción de gracias en el altar mayor, donde durante cientos de años se habían realizado misterios cristianos ante los césares. Dios y el sultán eran grandes. El día se convirtió en noche, y los residentes de la ciudad se acobardaron y lloraron, mientras los conquistadores victoriosos festejaban y lloraban a sus muertos. Barrios completos de la ciudad estaban vacíos, se despojaron las casas, profanaron iglesias y deportaron personas. La carnicería hizo llorar a Muhammad. ¿Qué ciudad hemos entregado al saqueo y la destrucción? Solo al tercer día después del asedio, ordenó poner fin a la anarquía. El asedio había terminado. Los defensores estaban muertos, huidos o esclavizados. Los atacantes fueron victoriosos. Muhammad II se había ganado el título, el Conquistador. Así comenzó una nueva era, marcando el fin del Imperio Romano. Las consecuencias son enormes. El mundo cristiano había perdido su centro de aprendizaje y poder más grande y uno de los más antiguos. El reinado de los emperadores de Roma finalmente había llegado a su fin, y los otomanos habían obtenido una nueva capital estratégicamente ubicada, donde una vez los poderosos turcos y las fuerzas del Islam habían sido una amenaza solo para los cristianos ortodoxos en el este. Desde ahí cruzarían las fronteras del Imperio Romano. Imperio alcanzaría a los Balcanes hasta las puertas de Viena, capital del Santo Emperador Romano. El Papa lamentó la segunda muerte de Homero y Platón y pidió otra cruzada. Como era previsible, Europa, que solo envió 700 hombres para el asedio, fue ignorada en sus llamados. Sorprendentemente, Europa estaba histérica tras la noticia. Pocos habían defendido la ciudad con limitadas fuerzas. Sus reacciones de pánico reflejaban nuevos miedos, quizás incluso arrepentimiento. Las campanas de las iglesias resonaban en toda Europa, desde la llanura húngara y plazas italianas hasta los pastizales ingleses. Había razones para el pánico. Constantinopla y su imperio largo tiempo frenaron la expansión otomana. Con la caída de esa gran ciudad, se abrió el camino para la futura expansión hacia el oeste. Primero Constantinopla, luego el mundo. El Imperio Romano estaba en pánico, pero aún había esperanza. Los otomanos demostraron ser menos caóticos en paz de lo que eran en guerra. Eran liberales en el comercio, con vínculos entre el este y el oeste, realmente floreciendo bajo su gobierno, en gran beneficio de los intermediarios venecianos y genoveses. Eran tolerantes en religión, ofreciendo un lugar seguro para que los cristianos vivieran con justicia. Los cristianos bajo los otomanos estaban mejor que los musulmanes o judíos bajo el dominio español. La ciudad, reducida a desolación, fue repoblada con gente del Imperio Otomano. Cristianos e islámicos, turcos, griegos, serbios y búlgaros, todos encontraron un hogar en la ciudad que adoptó un nuevo carácter distintivamente multicultural. Los sultanes finalmente demostraron ser dignos herederos, aunque inconvencionales, del legado de los emperadores romanos. Muhammad II se proclamó a sí mismo César de Roma, tras la caída de Constantinopla en 1453, estilizándose a sí mismo como una continuación del existente gobierno romano. El imperio había cambiado una vez de religión, del paganismo al cristianismo. ¿Por qué no dos veces? Encargó retratos al estilo romano de sí mismo y adoptó muchos aspectos de la cultura de Constantinopla. No es coincidencia que la Hagia Sofía, la vasta catedral convertida en mezquita, se parezca a muchas mezquitas construidas después de 1453. El estilo arquitectónico fue adaptado. Eruditos que abandonaron su religión llevaron el conocimiento de los antiguos a Italia, iniciando el estudio de textos clásicos en Europa occidental.
Muchos consideran este factor como un factor clave en la causa del Renacimiento, esa floración de la cultura que tradicionalmente marca el fin de la Edad Oscura en la historia europea. Si la antigua Constantinopla fue quemada en el gran asedio de 1453, entonces, la dispersión de sus cenizas en el viento resultó fértil en todo el mundo medieval. Quienes se quedaron en la ciudad siguieron siendo influyentes. Continuaron recibiendo patrocinio, traduciendo sus obras al árabe y contribuyendo a una floreciente cultura islámica en artes y ciencias que durante algún tiempo superó la que se encontraba en Occidente. El centro del cristianismo ortodoxo se trasladó de Constantinopla a Moscú. Desde entonces, los rusos propagarían la fe. El Islam también cambió de centro. El este, con los lugares sagrados en Jerusalén y el Medio Oriente, estaría asegurado durante 500 años. A pesar del obispo en Roma, la última sede antigua que sobrevive, ningún cruzado volvería a amenazar esa región. El oeste, hogar de la Gran Calipso en España, caería víctima de los ibéricos, quienes tomarían los mares y propagarían su fe a cada rincón de la tierra. El impacto del asedio de Constantinopla, la caída del Imperio Romano y de Constantinopla en el Medio Oriente es complejo. Tragedia o triunfo, tu opinión depende de tu perspectiva. No se puede debatir el dramático asedio de 1453, la caída de Constantinopla. El heroísmo decidido de ambos atacantes y defensores, fuerzas islámicas y cristianas por igual, resuena a lo largo de la historia en lo que puede ser uno de los mayores asedios de la historia.